El olor a café recién hecho inundaba el pequeño departamento en la colonia Roma. Carlos Rivera, de 34 años, observaba el amanecer desde su ventana mientras la Ciudad de México despertaba lentamente. Las primeras luces del día pintaban de tonos cálidos los edificios históricos, contrastando con el frío que se colaba por las rendijas de la ventana en aquel febrero mexicano. «Despierta ya, cabrón. Tenemos trabajo», gritó Carlos mientras golpeaba la puerta del dormitorio donde Juan Pablo Medina, su mejor amigo desde la universidad y colaborador creativo, dormía profundamente. Juan Pablo emergió con el pelo revuelto y los ojos hinchados. «¿Qué horas son? Ni los gallos se levantan tan temprano, güey. Son las 6:30, y hoy presentamos el guión a Estudios Churubusco. ¿Lo olvidaste?». La realización golpeó a Juan Pablo como agua fría. Habían trabajado en ese guión durante 2 años, sacrificando fines de semana, vacaciones y relaciones personales. «Chingao, dame 5 minutos», murmuró, dirigiéndose al baño. Carlos sonrió mientras servía 2 tazas de café negro. Conocía a Juan Pablo desde hacía 15 años, cuando ambos estudiaban cine en la UNAM. Desde entonces, habían jurado convertirse en los próximos grandes directores de México, siguiendo los pasos de Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, sus ídolos absolutos. El departamento estaba lleno de libros de cine, carteles de películas clásicas mexicanas y fotografías de ellos en diversos rodajes independientes. En la mesa del comedor, el guión impreso de La luz entre nosotros esperaba, testigo silencioso de sus ambiciones. «¿Crees que les gustará?», preguntó Juan Pablo, ya más despierto después de una ducha rápida. «Tiene que gustarles», respondió Carlos. «Es la historia más honesta que hemos escrito». El guión contaba la historia de 2 hermanos separados durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, que se reencuentran décadas después sin saber que son familia. Una metáfora sobre la identidad mexicana fragmentada y la reconciliación con el pasado, temas que resonaban profundamente en la sociedad actual. El taxi avanzaba lentamente por el tráfico matutino del periférico mientras Carlos revisaba obsesivamente el guión y Juan Pablo miraba por la ventana, observando los contrastes de la megalópolis, edificios modernos junto a vecindarios históricos, lujo extremo a pocos metros de pobreza absoluta. «¿Te acuerdas cuando nos colamos a la Cineteca en primer semestre para ver ese ciclo de Buñuel?», preguntó Juan Pablo, rompiendo el silencio. Carlos sonrió. «¿Cómo olvidarlo? El guardia casi nos atrapa. Éramos unos mocosos sin un peso, pero con sueños enormes. Y ahora estamos a punto de dar el gran salto», dijo Carlos, cerrando finalmente el guión. Al llegar a Estudios Churubusco, ambos sintieron el peso de la historia. Estos estudios legendarios habían visto nacer el cine de oro mexicano. Pedro Infante, María Félix, Cantinflas, gigantes cuyas sombras aún recorrían aquellos pasillos. La secretaria les indicó que esperaran en una pequeña sala de juntas. «El licenciado Mendiola los atenderá en breve». La espera se hacía eterna. Carlos caminaba de un lado a otro mientras Juan Pablo, sentado, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. «Pinche nervios», murmuró Juan Pablo. «Me siento como cuando le pedí a Mariana que fuera mi novia en la secundaria». «¿Y qué te dijo?». «Que no, por supuesto. Pero esto no puede salirnos mal, ¿verdad?». Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta se abrió. Joaquín Mendiola, productor ejecutivo de Estudios Churubusco, entró seguido por 2 asistentes. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje impecable. «Ustedes deben ser los muchachos del guión», dijo, estrechándoles la mano firmemente. «He escuchado cosas interesantes sobre su proyecto». La reunión fluyó mejor de lo esperado. Mendiola parecía genuinamente interesado en la historia, haciendo preguntas perspicaces sobre los personajes y la estructura narrativa. Carlos y Juan Pablo se complementaban perfectamente, como siempre, donde uno dudaba, el otro respondía con seguridad. «Me gusta lo que veo», dijo finalmente Mendiola. «Hay algo auténtico aquí, algo que no encontramos en muchos guiones actuales. Necesitamos cine que hable de México sin caer en clichés o complejos». Carlos y Juan Pablo intercambiaron miradas de esperanza. «Tendremos una respuesta para ustedes en 2 semanas», concluyó Mendiola. «Mientras tanto, sigan puliendo algunos detalles. Mi asistente les enviará nuestras observaciones». Al salir de los estudios, la euforia contenida explotó en gritos y abrazos. «Lo logramos, cabrón», exclamó Juan Pablo. «¿Viste su cara cuando le explicaste la escena del reencuentro? Casi llora el pinche Mendiola». Carlos sonreía, pero algo en su expresión parecía distante.
¿Qué pasa? Deberías estar brincando de alegría, dijo Juan Pablo. Estoy feliz, en serio, respondió Carlos. Solo que, no quiero ilusionarme demasiado. Todavía falta su respuesta definitiva. Siempre tan cauteloso. Por eso hacemos buen equipo, güey. Tú me bajas de las nubes y yo te subo de los infiernos. Celebraron en una cantina tradicional en el centro histórico, rodeados de mariachis y el aroma inconfundible de los tacos al pastor. Las cervezas iban y venían mientras recordaban su trayectoria juntos, desde cortometrajes universitarios hasta documentales independientes que apenas les daban para sobrevivir. Por La luz entre nosotros, coma brindó Juan Pablo, alzando su cerveza. La película que nos llevará a Cannes. Por nosotros, respondió Carlos, chocando su botella. Pase lo que pase. El celular de Carlos vibró en su bolsillo. Al ver la pantalla, su expresión cambió. ¿Quién es?, preguntó Juan Pablo, intrigado por la repentina seriedad de su amigo. Nadie importante, mintió Carlos, guardando el teléfono. Solo mi hermana, preguntando cómo salió todo. Pero no era su hermana. Era un mensaje de Elena Fuentes, directora de casting para Alameda Films, uno de los estudios más prestigiosos de México. Necesito hablar contigo urgentemente. Oportunidad única. Solo tú. Llámame. Carlos había enviado su portafolio a Elena meses atrás, sin decírselo a Juan Pablo. Era un movimiento arriesgado que ahora lo llenaba de culpa. Siempre habían prometido que harían su primera gran película juntos, pero las oportunidades como esta no aparecían 2 veces en la vida. 3 días después, mientras Juan Pablo visitaba a su familia en Guadalajara, Carlos se reunió con Elena en un café discreto en Polanco. Te seré directa, dijo Elena después de los saludos iniciales. Estamos preparando una película con presupuesto internacional. El director es Rodrigo Prieto, que vuelve a México después de años en Hollywood. Busca un asistente de dirección que pueda aportar una visión fresca pero auténtica. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. Rodrigo Prieto era una leyenda, director de fotografía para Scorsese e Iñárritu antes de lanzarse como director. ¿Por qué yo?, preguntó, genuinamente confundido. Vi tu documental sobre los migrantes en la frontera norte. Tienes ojo para la verdad incómoda, para mostrar la humanidad en situaciones extremas. Eso es exactamente lo que Rodrigo busca. Elena le entregó un sobre. Este es el contrato preliminar. El rodaje comienza en 6 semanas en locaciones entre Ciudad de México, Chiapas y Los Ángeles. Necesitamos tu respuesta en 3 días. Carlos abrió el sobre y casi se atraganta al ver la cifra del salario. Era más dinero del que había ganado en toda su carrera. Hay un detalle importante, añadió Elena. Necesitamos exclusividad. No podrás trabajar en otros proyectos durante al menos 1 año. La implicación era clara, tendría que abandonar La luz entre nosotros, incluso si Estudios Churubusco aprobaba el proyecto. Tengo un compromiso con un amigo, explicó Carlos. Un guión que hemos trabajado juntos durante años. Elena lo miró con una mezcla de comprensión y dureza profesional. En esta industria, las grandes oportunidades no esperan. Te entiendo, de verdad. Pero piénsalo bien. ¿Cuántos cineastas mexicanos tienen la oportunidad de trabajar directamente con Rodrigo Prieto en su regreso a México? Al volver a su departamento, Carlos se sentía dividido como nunca antes. El guión de La luz entre nosotros estaba sobre la mesa, junto a una fotografía enmarcada, él y Juan Pablo recibiendo un premio estudiantil por su primer cortometraje juntos. Tomó su teléfono para llamar a Juan Pablo, pero lo dejó nuevamente sobre la mesa. ¿Cómo explicarle que estaba considerando abandonar su sueño compartido? ¿Cómo decirle que había estado enviando su trabajo a otros estudios sin mencionárselo? Recordó la promesa que se hicieron años atrás, en la azotea de la facultad, borrachos de tequila barato y ambición, siempre juntos en esto, güey. Nuestra primera película será nuestra película, no la tuya, no la mía. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era Juan Pablo. Compadre, acabo de recibir un email de Mendiola. Les encantó el guión. Quieren vernos de nuevo la próxima semana para hablar de presupuesto y casting. La voz de Juan Pablo vibraba de emoción. Carlos sintió que el estómago se le revolvía. ¿Estás ahí? Di algo, cabrón. Esto es lo que siempre soñamos. Es una noticia increíble, logró articular Carlos, la culpa atenazándole la garganta. Regreso mañana a la ciudad. Tenemos que celebrar a lo grande y luego ponernos a trabajar. Por fin, Carlos. Por fin nuestro trabajo está dando frutos. Claro,
Hay mucho que celebrar, respondió Carlos, mirando el contrato de Alameda Films sobre la mesa. ¿Te pasa algo? Te noto raro. Solo estoy procesándolo todo. Es mucho para asimilar. Te entiendo perfectamente. A mí me tiemblan hasta las pestañas. Pero recuerda lo que siempre decimos, el miedo es solo la antesala del éxito. Al colgar, Carlos se quedó mirando por la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, vasta y llena de contrastes, como las opciones que ahora enfrentaba. Sobre la mesa, dos futuros posibles lo esperaban, el contrato de Alameda Films, una oportunidad única pero en solitario, y el guión de La luz entre nosotros, el sueño compartido con su mejor amigo. Carlos tomó un trago largo de mezcal, sintiendo el ardor en la garganta como un presagio del dolor que estaba por venir. Fuera cual fuera su decisión, algo importante se rompería en el proceso. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente se decidió. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Elena: acepto la oferta. ¿Cuándo firmamos? La respuesta llegó casi inmediatamente: mañana, 10 de la mañana, oficinas de Alameda. Bienvenido al equipo, Carlos. Ahora solo quedaba lo más difícil, encontrar las palabras para decirle a Juan Pablo que sus caminos se separarían, justo cuando el sueño compartido estaba a punto de hacerse realidad. El café Péndulo en la Condesa estaba casi vacío aquella tarde de martes. Carlos había elegido una mesa en el rincón más alejado, donde las estanterías llenas de libros creaban una falsa sensación de privacidad. Sus manos, inquietas, giraban una taza de café americano ya frío. Había llegado 40 minutos antes de la hora acordada con Juan Pablo, como si anticipar el momento pudiera hacerlo menos doloroso. El contrato con Alameda Films descansaba en su mochila, firmado esa misma mañana. Elena Fuentes le había presentado a parte del equipo de producción, todos lo habían recibido con entusiasmo. El protegido de Prieto, así lo había llamado alguien. La sensación de validación profesional contrastaba brutalmente con la culpa que le carcomía las entrañas. El tintineo de la puerta anunció la llegada de Juan Pablo, 15 minutos antes de lo acordado. Como siempre, pensó Carlos, puntual incluso cuando llega temprano. Juan Pablo lo vio y sonrió ampliamente, alzando una mano mientras se acercaba con paso ligero. Cabrón. Vengo directo de la terminal. Ni pasé por la casa, dijo Juan Pablo, dejando caer su mochila de viaje. Mi jefa te manda saludos y estos dulces de leche que tanto te gustan. Carlos apenas pudo mirar la bolsita de dulces típicos de Guadalajara que su amigo colocó sobre la mesa. Un nudo se formaba en su garganta. ¿Y esa cara? Parece que vas a un funeral en lugar de estar celebrando, bromeó Juan Pablo mientras se sentaba. ¿O es que ya se te subió la fama a la cabeza y te avergüenza que te vean con cineastas de barrio como yo? En cualquier otra ocasión, Carlos habría seguido la broma. En cambio, respiró profundamente y miró a su amigo directamente a los ojos. Tengo que decirte algo importante, Juan Pablo. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Juan Pablo se desvaneciera gradualmente. ¿Qué pasó? ¿Es sobre el proyecto? Mendiola se echó para atrás. No, no es eso. De hecho, Mendiola sigue interesado. Carlos hizo una pausa. Las palabras se le atoraban como piedras. Es sobre mí. No podré continuar con La luz entre nosotros. Punto. Juan Pablo parpadeó varias veces, como si necesitara procesar cada palabra por separado. No entiendo. ¿A qué te refieres con que no podrás continuar? Me ofrecieron ser asistente de dirección para Rodrigo Prieto en su nueva película. Filmamos entre México y Los Ángeles. Es una oportunidad única. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Juan Pablo observaba a Carlos como si de repente estuviera hablando un idioma desconocido. ¿Cuándo te ofrecieron esto?, preguntó finalmente, su voz controlada. Elena Fuentes me contactó hace unos días. Elena Fuentes de Alameda Films. Juan Pablo frunció el ceño. ¿Cómo es que ella tenía tu información? Nunca postulamos ahí. Carlos desvió la mirada. Les envié mi portafolio hace unos meses. ¿Tu portafolio? No nuestro portafolio. La comprensión fue dibujándose en el rostro de Juan Pablo. Lo enviaste por tu cuenta. Sin decírmelo. No era una pregunta, sino una constatación. Carlos asintió levemente. Ya veo, continuó Juan Pablo, su voz cada vez más tensa. Y supongo que ya aceptaste. Firmé esta mañana. Juan Pablo se reclinó en su silla, pasándose las manos por el rostro. Cuando volvió a mirar a Carlos, había algo irreconocible en sus ojos.
¿Y qué pasará con nuestro proyecto? ¿Con los 2 años que invertimos? ¿Con la reunión de la próxima semana en Churubusco? Podrías continuar solo, sugirió Carlos, aunque sabía lo ridículo que sonaba. El guión es tan tuyo como mío. Juan Pablo soltó una risa amarga. Claro, porque Mendiola aprobará que la mitad del equipo creativo desaparezca de repente. No seas ingenuo, Carlos. Sabes perfectamente que esto mata el proyecto. Lo siento, Juan Pablo. De verdad lo siento. Las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. ¿Lo sientes? Juan Pablo negó con la cabeza. No, no lo sientes. Si lo sintieras, no lo harías. Es así de simple. Se produjo otro silencio. Alrededor de ellos, el café seguía su rutina normal, el barista preparaba bebidas, algunos clientes conversaban en voz baja, alguien reía en otra mesa. El contraste entre la cotidianidad del entorno y el abismo que se abría entre ellos resultaba casi surreal. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó Juan Pablo. No es que abandones el proyecto. Es que me hayas mentido. Que mientras celebrábamos la reunión con Mendiola, ya estabas planeando tu salida. No fue así. No. Juan Pablo lo interrumpió. ¿Me vas a decir que la idea de trabajar con Prieto surgió ayer de la nada? ¿Que no llevas meses enviando tu trabajo por ahí, buscando oportunidades para ti solo? Carlos guardó silencio. No tenía defensa para eso. 15 años, Carlos. 15 pinches años construyendo algo juntos. Prometiéndonos que nuestra primera gran película sería nuestra obra, no la tuya, no la mía. Juan Pablo sacudió la cabeza. Debí saber que era demasiado bonito para ser verdad. Juan Pablo, por favor, entiéndeme. ¿Entenderte? La voz de Juan Pablo se elevó, atrayendo algunas miradas curiosas. ¿Qué exactamente debo entender? ¿Qué traicionaste nuestra amistad? ¿Qué tiraste a la basura años de trabajo en conjunto? ¿Que mientras me mirabas a la cara hablando de nuestros sueños compartidos, ya estabas planeando tu escape? Carlos sentía cada palabra como un golpe físico. No es tan simple. Es más simple de lo que crees. Se reduce a una sola pregunta. ¿Qué vale más para ti, el reconocimiento o la lealtad? Antes de que Carlos pudiera responder, Juan Pablo se puso de pie abruptamente, recogiendo su mochila. No necesito que me contestes. Ya lo hiciste con tus acciones. Se detuvo un momento y miró los dulces sobre la mesa. Quédate con esto. Un pequeño recuerdo de cuando todavía éramos amigos. Con esas palabras, Juan Pablo salió del café, dejando a Carlos solo con su café frío y una bolsa de dulces que ahora parecía una burla cruel del pasado que acababa de destruir. Las 6 semanas siguientes transcurrieron como en una película muda para Carlos. Los preparativos para el rodaje con Prieto lo mantenían ocupado desde el amanecer hasta bien entrada la noche, pero ni el trabajo exhaustivo lograba silenciar la voz de su conciencia. Había intentado contactar a Juan Pablo varias veces, dejando mensajes que quedaban sin respuesta. Un día, desesperado, fue hasta su departamento en la colonia Doctores, solo para descubrir que se había mudado sin dejar nueva dirección. En redes sociales, Juan Pablo había dejado de seguirlo. Sus amigos comunes evitaban mencionarlo cuando Carlos preguntaba por él. Era como si hubiera desaparecido deliberadamente de su vida. El rodaje comenzó en los áridos paisajes de Chiapas, donde el calor sofocante parecía una metáfora perfecta del infierno emocional que Carlos atravesaba. Trabajar con Rodrigo Prieto era todo lo que había soñado profesionalmente, exigente, inspirador, transformador. Pero cada noche, solo en su habitación de hotel, la imagen de Juan Pablo abandonando el café lo perseguía. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor del hotel, Elena se acercó con un periódico en la mano. ¿Viste esto?, preguntó, señalando un pequeño artículo en la sección de cultura. El titular congeló a Carlos. Nuevo proyecto cinematográfico de Joaquín Mendiola inicia preproducción. El artículo mencionaba brevemente a Juan Pablo Medina como guionista y director de Fragmentos, una historia sobre la pérdida de identidad en el México contemporáneo. ¿No es ese amigo tuyo?, preguntó Elena casualmente. Parece que Mendiola decidió apostar por él después de todo. Carlos asintió, incapaz de articular palabra. Por un lado, sentía alegría genuina por Juan Pablo. Por otro, una punzada de dolor al confirmar que su amigo había seguido adelante sin él, transformando el proyecto que habían soñado juntos en algo nuevo, algo exclusivamente suyo. Esa noche, impulsado por una mezcla de nostalgia y culpa, Carlos llamó a Mendiola. Rivera,
¡Qué sorpresa!, contestó el productor con tono neutro. Supongo que llamas por el anuncio de Fragmentos. Punto. ¿Cómo está Juan Pablo?, preguntó Carlos directamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Trabajando duro. Tuvo que reescribir completamente el guión después de tu partida. No fue fácil, pero hay que reconocer que el resultado es notable. ¿Es muy diferente a lo que habíamos presentado? Totalmente. La luz entre nosotros era una historia sobre reencuentro. Fragmentos es una exploración sobre la traición y sus consecuencias. Bastante personal, diría yo. Carlos sintió el peso de la implicación. ¿Crees que pueda hablar con él? Francamente, no creo que sea buena idea. Está en un buen momento creativo, muy enfocado. Cualquier distracción podría ser contraproducente. La conversación terminó poco después. Carlos se quedó mirando el teléfono, como si el aparato pudiera ofrecerle alguna solución milagrosa. El rodaje continuó, trasladándose de Chiapas a la Ciudad de México y finalmente a Los Ángeles. Carlos se sumergió completamente en el trabajo, tratando de justificar su decisión con resultados excepcionales. Prieto parecía satisfecho con su desempeño, confiándole responsabilidades cada vez mayores. En Los Ángeles, la distancia física de México parecía amortiguar el dolor. Carlos comenzó a frecuentar fiestas de la industria, estableciendo contactos que antes le habrían parecido inalcanzables. Su nombre empezaba a circular en los círculos adecuados, y las ofertas para futuros proyectos ya se insinuaban en conversaciones casuales. Una noche, en una fiesta en las colinas de Hollywood, Carlos conoció a Gabriela Soberón, una productora mexicana radicada en Los Ángeles desde hacía una década. Conozco tu trabajo, le dijo después de las presentaciones. Tu documental sobre migrantes captó perfectamente la complejidad emocional sin caer en sensacionalismos. Gracias, respondió Carlos, sorprendido de que alguien en ese nivel conociera su obra anterior. Aunque fue un trabajo en conjunto con Juan Pablo Medina. Gabriela asintió. Lo sé. También conozco su nuevo proyecto con Mendiola. Fragmentos, ¿cierto? Está generando bastante expectativa en México. ¿Has hablado con él?, preguntó Carlos, incapaz de ocultar su interés. Brevemente, en un festival el mes pasado. Parecía intenso. Mencionó que el proyecto nació de una experiencia personal dolorosa. Carlos sintió que el estómago se le retorcía. Dijo algo más. Gabriela lo observó con curiosidad. No específicamente, pero es evidente que algo pasó entre ustedes. En la industria se rumorea que hubo algún tipo de ruptura. Es complicado, murmuró Carlos. Siempre lo es. Gabriela bebió un sorbo de su copa. ¿Sabes? He producido suficientes películas para reconocer cuando una historia todavía no ha terminado. Y la tuya con Juan Pablo, definitivamente no ha llegado a su desenlace. 3 meses después, el rodaje con Prieto concluyó. La experiencia había sido transformadora profesionalmente, pero Carlos regresaba a México con una sensación de vacío que ningún éxito laboral podía llenar. Su departamento en la Roma parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida. Los libros, las fotografías, los recuerdos compartidos con Juan Pablo seguían allí, intactos pero despojados de la vida que alguna vez tuvieron. Una tarde, mientras ordenaba su correo acumulado, encontró un sobre elegante. Era una invitación para la premier de Fragmentos en el Festival Internacional de Cine de Morelia, apenas 2 semanas después. Carlos observó la invitación durante horas, debatiéndose entre la cobardía y el valor, entre el miedo al rechazo y la necesidad de reconciliación. Finalmente, reservó un boleto a Morelia. El Teatro Mariano Matamoros estaba repleto la noche del estreno. Carlos se ubicó discretamente en una de las últimas filas, con lentes oscuros y una gorra baja, consciente de que su presencia podría no ser bienvenida. Las luces se apagaron y, tras una breve introducción del director del festival, Juan Pablo subió al escenario junto a Mendiola. Lucía diferente, más delgado, con barba, vestido completamente de negro. Habló brevemente, agradeciendo al equipo y dedicando la película a todos aquellos que han experimentado la traición como catalizador de transformación personal. Carlos sintió el peso de cada palabra. La película comenzó, y desde los primeros minutos resultó evidente que Fragmentos no era simplemente un proyecto nacido de las cenizas de la luz entre nosotros. Era una obra completamente nueva, dolorosamente honesta, que exploraba la ruptura de una amistad de 15 años entre 2 artistas cuando uno de ellos abandona un proyecto conjunto por ambición personal.
Aunque los nombres eran diferentes y la historia se desarrollaba en el mundo de la música en lugar del cine, el paralelo era innegable. Carlos veía su propia traición reflejada en cada escena, su cobardía expuesta en cada diálogo. A mitad de la película, incapaz de soportar más, Carlos se levantó y salió discretamente de la sala. En el vestíbulo desierto del teatro, se apoyó contra una pared, respirando con dificultad. Demasiado real para ti. La voz a sus espaldas lo sobresaltó. Al girarse, se encontró cara a cara con Juan Pablo, quien evidentemente había notado su presencia y lo había seguido fuera. Juan Pablo. Comenzó Carlos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No esperaba verte aquí, continuó Juan Pablo con una calma desconcertante. Aunque supongo que debería sentirme halagado. El gran asistente de Prieto, abandonando Hollywood para ver mi pequeña película independiente. Es mucho más que eso y lo sabes, respondió Carlos. Es brillante, honesta, devastadora. Juan Pablo lo observó en silencio durante un momento. ¿Y qué esperabas? ¿Una comedia romántica? No, yo. Carlos respiró profundamente. Solo quería decirte que lo siento, que me equivoqué, que si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Juan Pablo secamente. Nadie puede. Y francamente, no estoy seguro de que lo harías diferente. La película con Prieto es un éxito, ¿no? Tu carrera está despegando. Conseguiste exactamente lo que querías. Perdí lo más importante. Un destello de vulnerabilidad cruzó por el rostro de Juan Pablo, inmediatamente reemplazado por una expresión impenetrable. Debo volver. La película continúa, y el director debería estar presente. Se giró para marcharse, pero Carlos lo tomó del brazo suavemente. Juan Pablo, por favor. ¿Podemos hablar? Después de la función, quizás. Juan Pablo se soltó con un movimiento brusco. No hay nada que hablar, Carlos. Dijiste todo lo que necesitabas decir hace meses, cuando firmaste con Alameda Films. Las cosas no son tan simples. De hecho, lo son. Hiciste tu elección. Yo hice la mía. Y esta película, señaló hacia la sala de proyección, es el resultado. Mi versión de los hechos, mi proceso de sanación. No necesito tu aprobación ni tu disculpa. Con esas palabras, Juan Pablo regresó a la sala, dejando a Carlos solo en el vestíbulo, enfrentando las consecuencias de una decisión que había destruido mucho más que un proyecto cinematográfico. Afuera del teatro, la noche de Morelia era fresca y tranquila. Carlos caminó sin rumbo por las calles coloniales iluminadas tenuemente, cada paso un recordatorio de lo lejos que había llegado y todo lo que había perdido en el camino. En su hotel, revisando distraídamente las redes sociales, encontró las primeras reseñas de Fragmentos. Los críticos la aclamaban como un poderoso estudio sobre la traición y la redención y la revelación del festival. Juan Pablo, el eterno segundo, siempre a la sombra de Carlos durante sus años de colaboración, brillaba ahora con luz propia. Carlos cerró la computadora y se quedó mirando por la ventana hacia la catedral iluminada de Morelia. El éxito de Juan Pablo debería haberlo hecho feliz, pero solo intensificaba su sensación de pérdida. No era envidia lo que sentía, sino un remordimiento profundo por haber subestimado a quien consideraba su mejor amigo, por haber sacrificado una amistad de años en el altar de la ambición profesional. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena: la postproducción va viento en popa. Prieto pregunta por ti. Quiere discutir tu participación en su próximo proyecto. Carlos observó el mensaje sin responder. Las oportunidades seguían llegando, la carrera que siempre había soñado se materializaba frente a él. Y sin embargo, nunca se había sentido tan vacío. Tomó el teléfono y, en un impulso, escribió un mensaje a Juan Pablo: la película es extraordinaria. Estoy orgulloso de ti, aunque ya no tenga derecho a estarlo. Si algún día estás dispuesto a escucharme, estaré esperando. Envió el mensaje sin expectativas, sabiendo que probablemente quedaría sin respuesta, como todos los anteriores. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Algunas traiciones no tienen redención posible. O al menos, eso creía Carlos mientras observaba la noche de Morelia, ignorando que el destino, como el mejor de los guionistas, a veces reserva giros inesperados para el tercer acto. El éxito tiene un sabor peculiar cuando se disfruta en soledad. Carlos Rivera lo descubrió mientras observaba el Dolby Theatre de Los Ángeles iluminado para la noche de los premios Oscar. Habían pasado 18 meses desde aquella tensa conversación en Morelia. La película de Prieto, donde Carlos había sido asistente de dirección,
Competía en varias categorías, incluyendo mejor película. Un logro extraordinario que, en otros tiempos, habría celebrado llamando inmediatamente a Juan Pablo. Te ves demasiado pensativo para alguien a punto de asistir a los Oscar, comentó Elena Fuentes, resplandeciente en un vestido de gala, mientras se acercaba a él en el lobby del hotel. Solo estoy procesando todo esto, respondió Carlos con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Parece irreal. Pues créelo. Tu nombre está en boca de todos. 3 estudios me han preguntado si estás disponible para sus próximos proyectos. Carlos asintió distraídamente. Su carrera efectivamente había despegado. Después de la película con Prieto, había dirigido un episodio de una prestigiosa serie estadounidense y estaba en pláticas para su primer largometraje como director. El sueño profesional que había perseguido durante tantos años se materializaba ante él. Por cierto, continuó Elena mientras revisaba su teléfono, ¿viste que Fragmentos está nominada a Mejor Película Extranjera? Carlos se tensó visiblemente. Por supuesto que lo sabía. Había seguido obsesivamente cada noticia sobre el éxito internacional de la película de Juan Pablo. Después de arrasar en Morelia, Fragmentos había sido seleccionada para Cannes, donde ganó el premio del jurado. La crítica la aclamaba como la voz más auténtica del nuevo cine mexicano y una exploración despiadadamente honesta de la traición y el perdón. ¿Has hablado con él?, preguntó Elena, observándolo atentamente. No. Carlos suspiró. Le he escrito varias veces, pero nunca responde. No lo culpo. Estarán en la misma ceremonia esta noche. Quizás sea el momento para un encuentro cara a cara. O quizás sea la receta perfecta para un desastre internacional, respondió Carlos con una amarga sonrisa. No creo que quiera verme, especialmente en un momento tan importante de su carrera. Elena lo miró con una mezcla de compasión e impaciencia. Carlos, han pasado casi 2 años. Ambos son adultos profesionales ahora, no estudiantes universitarios. Tal vez sea hora de intentar una reconciliación real, no solo mensajes que pueden ignorarse. La conversación fue interrumpida por la llegada de otros miembros del equipo. El momento de partir hacia la ceremonia había llegado. El Dolby Theatre resplandecía con el brillo de las estrellas de Hollywood y la tensión expectante de los nominados. Carlos, sentado con el equipo de Prieto, intentaba concentrarse en la ceremonia, pero su mente vagaba constantemente hacia la sección donde estarían los nominados a Mejor Película Extranjera. Cuando finalmente divisó a Juan Pablo, el impacto fue inmediato. Su antiguo amigo conversaba animadamente con Mendiola y una actriz que Carlos reconoció como la protagonista de Fragmentos. Juan Pablo lucía diferente, confiado, elegante, plenamente dueño de su presencia. El éxito le sentaba bien. Durante un intermedio, Carlos se dirigió al bar, necesitando un momento de soledad. Mientras esperaba su bebida, una voz familiar lo sobresaltó. De todos los bares en todos los teatros del mundo, tenías que entrar en el mío. Juan Pablo estaba a su lado, sosteniendo una copa de whisky, con una expresión indescifrable. Casablanca, respondió Carlos automáticamente. Siempre fue tu película favorita. Y la citas incorrectamente, como siempre. Una sombra de sonrisa apareció en el rostro de Juan Pablo, desapareciendo tan rápido que Carlos dudó haberla visto. Se produjo un silencio incómodo. La familiaridad de años parecía luchar contra el abismo que Carlos había abierto entre ellos. Felicidades por la nominación, dijo finalmente Carlos. Vi la película 3 veces. Es extraordinaria. Gracias. Juan Pablo dio un sorbo a su bebida. Tu película también es impresionante. Prieto capturó algo especial. Tuve poco que ver con eso. No es lo que he oído. Dicen que aportaste una sensibilidad única a las escenas en México. Carlos se sorprendió. Has estado preguntando por mí. Este negocio es pequeño, Rivera. Las noticias vuelan. Juan Pablo lo miró directamente por primera vez. No necesito investigarte para saber que te está yendo bien. Otro silencio. Los años de amistad y los meses de distanciamiento parecían coexistir en el espacio entre ellos, creando una tensión casi palpable. Juan Pablo, yo. No, interrumpió Juan Pablo suavemente. Esta noche no. Es importante para ambos, profesionalmente. No la compliquemos con conversaciones que requieren más tiempo y privacidad. Carlos asintió, comprendiendo. ¿Pero podríamos tener esa conversación? ¿En algún momento? Juan Pablo observó su vaso pensativamente. Estaré en Los Ángeles 3 días más.
El martes por la mañana regreso a México. Podríamos desayunar el lunes. Conozco un lugar tranquilo en Venice Beach. Tras un momento que pareció eterno, Juan Pablo asintió levemente. Te mandaré mi número. Ha cambiado desde la última vez. Una voz anunció que la ceremonia estaba por reanudarse. Ambos se miraron una última vez antes de regresar a sus respectivos lugares, cada uno cargando el peso de palabras no dichas y la ligera esperanza de una posible reconciliación. La película de Prieto ganó 3 Oscar, incluyendo Mejor Dirección de Fotografía, pero perdió Mejor Película. Fragmentos no se llevó el premio a Mejor Película Extranjera, aunque la sola nominación ya representaba un triunfo histórico para un proyecto mexicano independiente. En la fiesta posterior a la ceremonia, Carlos y Juan Pablo se mantuvieron en órbitas separadas, cada uno atendiendo a sus respectivos círculos profesionales, intercambiando solo miradas ocasionales a través de la sala. Al final de la noche, Carlos recibió un mensaje: mañana, 9 de la mañana, Venice Beach Café. No llegues tarde. El Venice Beach Café era exactamente el tipo de lugar que ambos habrían frecuentado en sus años universitarios: bohemio, acogedor, lejos del glamour hollywoodense. Carlos llegó media hora antes, eligiendo una mesa exterior con vista al paseo marítimo, donde los primeros corredores y ciclistas comenzaban su rutina matutina. Juan Pablo apareció puntualmente a las 9, vestido con jeans y una camiseta sencilla, tan diferente del elegante desconocido de la noche anterior. Buenos días, saludó, sentándose frente a Carlos. ¿Hace cuánto llegaste? 30 minutos. Carlos sonrió débilmente. ¿Tanto se nota? Siempre ha sido patológicamente puntual. Algunos hábitos nunca cambian. Ordenaron café y desayuno, manteniendo una conversación superficial sobre la ceremonia de los Oscar y las fiestas posteriores. La familiaridad de sus interacciones pasadas emergía ocasionalmente, solo para sumergirse nuevamente bajo el peso de lo no resuelto. Finalmente, con las tazas de café ya casi vacías, Carlos se aventuró en terreno más delicado. Tu película es mucho más que solo buena, Juan Pablo. Es el tipo de cine que siempre quisimos hacer. Juan Pablo lo miró largamente antes de responder. ¿Sabes qué fue lo más difícil después de que te fuiste? No fue reescribir el guión ni convencer a Mendiola de seguir adelante. Fue descubrir que podía hacerlo solo, que no te necesitaba tanto como creía. Las palabras golpearon a Carlos como una ola fría. Entiendo. No, no entiendes. Juan Pablo se inclinó hacia adelante. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Toda mi vida profesional había sido Carlos y Juan Pablo, como si fuéramos una sola entidad creativa. Descubrir mi propia voz, sin tu influencia, fue como aprender a caminar de nuevo. Fragmentos, es prueba de que lo lograste magistralmente. La película nació del dolor, Carlos. De la rabia. De sentirme traicionado por la persona en quien más confiaba. Juan Pablo hizo una pausa. Pero también de la necesidad de entender. De procesar por qué hiciste lo que hiciste. Carlos sintió un nudo en la garganta. Nunca quise lastimarte. Lo sé, pero lo hiciste de todos modos. Juan Pablo suspiró. En la película, el personaje basado en ti nunca ofrece una explicación real. Simplemente se va. Porque así se sintió para mí. Como si hubieras elegido desaparecer sin darme razones que pudiera entender realmente. La oportunidad con Prieto parecía irrepetible, comenzó Carlos, buscando las palabras. Pero esa no es la verdad completa. Tenía miedo, Juan Pablo. Miedo de quedarme atrapado, de no cumplir las expectativas que tenía de mí mismo. ¿Y ahora? ¿Las has cumplido? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una delgada hoja de cristal. Profesionalmente, quizás, respondió Carlos después de un largo silencio. Pero descubrí que el éxito se siente vacío cuando no puedes compartirlo con las personas que realmente importan. Juan Pablo desvió la mirada hacia el océano. ¿Y qué esperas de esta conversación, Carlos? ¿Absolución? ¿Que todo vuelva a ser como antes? No, respondió Carlos con honestidad. Sé que algunas cosas no pueden repararse completamente. Solo quería que supieras cuánto lamento lo que hice y lo orgulloso que estoy de lo que has logrado. No espero que volvamos a ser amigos como antes, pero quizás podamos encontrar una nueva forma de estar en la vida del otro. Algo diferente, pero auténtico. Juan Pablo guardó silencio, considerando las palabras. Finalmente, con un gesto resignado, dijo, ¿sabes qué es lo más irónico?
Que después de todo este tiempo procesando mi rabia, descubrí que no puedo odiarte para siempre. Créeme que lo intenté. Una sonrisa tímida asomó en el rostro de Carlos. Siempre fuiste pésimo guardando rencor. No confundas. Sigo molesto. Pero, fragmentos, me permitió exorcizar lo peor de ese sentimiento. Juan Pablo lo miró directamente. La película termina con una reconciliación ambigua. No quise darle un cierre perfecto porque no creía que fuera posible en la vida real. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro. Juan Pablo removió los restos de su café. Pero estoy dispuesto a descubrirlo. No era perdón total, ni una promesa de retomar donde lo habían dejado. Era algo más modesto pero quizás más valioso, la posibilidad de un nuevo comienzo. 6 meses después, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara bullía de actividad. En una sala de conferencias del Hotel Hilton, Carlos Rivera y Juan Pablo Medina se sentaban lado a lado frente a periodistas y críticos de cine. Es la primera vez que colaboran desde su ruptura profesional hace 2 años, señaló una periodista. ¿Cómo surgió este nuevo proyecto conjunto? Carlos y Juan Pablo intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que recordaba sus viejos tiempos. Surgió de forma orgánica, respondió Juan Pablo. Después de trabajar separados y encontrar nuestras voces individuales, descubrimos que teníamos nuevas cosas que aportarnos mutuamente. Puentes, explora precisamente la reconstrucción después de una ruptura, añadió Carlos. No es autobiográfico, pero ciertamente se nutre de experiencias personales. No mencionaron las largas conversaciones telefónicas entre Los Ángeles y Ciudad de México, los correos electrónicos intercambiando ideas, las videollamadas discutiendo posibles enfoques narrativos. Tampoco hablaron de las disculpas, las confesiones dolorosas, los momentos de tensión que aún surgían ocasionalmente cuando viejas heridas se reabrían. Fue difícil volver a trabajar juntos, insistió la periodista. Todo lo valioso requiere esfuerzo, respondió Juan Pablo con una media sonrisa. Tuvimos que aprender a comunicarnos de nuevas maneras, a respetar nuestros espacios individuales. Y establecer límites claros, añadió Carlos. Este proyecto es una coproducción entre mi compañía en Los Ángeles y la de Juan Pablo en México. Ambos dirigimos partes distintas pero interconectadas de la historia. Otra periodista levantó la mano. El protagonista de la película recorre varios estados de México buscando a su antiguo socio. ¿Cómo eligieron las locaciones? Queríamos mostrar un México diverso, no solo el que aparece típicamente en pantalla, explicó Carlos. Desde la urbanidad de la capital hasta la serenidad de Mérida, pasando por la energía de Guadalajara y la belleza de Oaxaca. Es un viaje físico que refleja un viaje emocional, complementó Juan Pablo. Cada lugar representa una etapa diferente en el proceso de reconciliación de los personajes. La conferencia continuó durante 1 hora más. Ambos respondían alternativamente, a veces completando las frases del otro, a veces ofreciendo perspectivas contrastantes. Era evidente para todos los presentes que su dinámica había cambiado. Ya no eran dos partes de una sola entidad creativa, sino dos artistas independientes que habían elegido conscientemente colaborar, respetando sus diferencias. Esa noche, después del preestreno de Puentes, Carlos y Juan Pablo se escaparon de las celebraciones oficiales para tomar mezcal en una pequeña cantina del centro histórico de Guadalajara. Era un ritual que habían recuperado, un espacio privado donde podían ser simplemente ellos mismos, lejos de las expectativas de la industria. ¿Recuerdas cuando soñábamos con momentos como este?, preguntó Juan Pablo, observando el líquido ambarino en su vaso. Estrenos, aplausos, reconocimiento. Lo recuerdo, asintió Carlos. Aunque nuestro sueño original era hacerlo juntos, exactamente de la misma manera. Quizás esto es mejor. Juan Pablo levantó su vaso. Dos caminos que se separaron para luego reencontrarse en un punto más alto. Carlos chocó su vaso con el de su amigo. Por los puentes reconstruidos. Y por los que aún faltan por construir. Bebieron en silencio, dejando que el mezcal calentara sus gargantas y aflojara las últimas tensiones del día. A través de la ventana de la cantina, Guadalajara brillaba bajo el cielo nocturno, una ciudad que había sido testigo de sus primeros sueños compartidos cuando eran estudiantes y ahora presenciaba su reconciliación como cineastas maduros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, reflexionó Juan Pablo después de un rato. Que a veces pienso que necesitábamos pasar por todo esto. Que si hubiéramos seguido juntos todo el tiempo, nunca habríamos descubierto realmente de que éramos capaces individualmente. Carlos asintió pensativamente. O quizás habríamos terminado resentidos sin saber por qué,
atrapados en una dinámica que ya no nos servía. Una traición honesta resultó mejor que una lealtad a medias, concluyó Juan Pablo con una sonrisa irónica. ¿Me estás dando las gracias por abandonarte?, preguntó Carlos, entre sorprendido y divertido. Jamás, respondió Juan Pablo con fingida indignación. Solo estoy reconociendo que, a veces, lo que parece un final puede ser simplemente un intermedio necesario. Al salir de la cantina, caminaron lado a lado por las calles empedradas, dos amigos que habían atravesado el fuego de la traición y la decepción para emerger diferentes, pero de alguna manera más auténticos en su relación. El póster de Puentes adornaba una pared cercana, dos hombres de espaldas, observando un puente sobre un cañón, con el amanecer dibujándose en el horizonte. Debajo, una frase sencilla: algunas distancias solo pueden medirse en perdonar. Carlos y Juan Pablo se detuvieron frente al póster, contemplando en silencio la imagen que representaba su viaje compartido. No necesitaban palabras para expresar lo que ambos sentían, que algunas amistades, como algunas historias, merecen un tercer acto. El festival apenas comenzaba. Les esperaban días de entrevistas, proyecciones y eventos. Pero por ahora, en ese momento suspendido en la noche de Guadalajara, eran simplemente dos amigos reconstruyendo, paso a paso, puente a puente, una conexión que nunca había desaparecido del todo. ¿Listo para mañana?, preguntó Juan Pablo mientras retomaban su camino. Contigo a mi lado, siempre, respondió Carlos. Y mientras se alejaban bajo la luz de las farolas coloniales, sus siluetas proyectaban sombras que a veces se separaban y a veces se fundían, como la historia de una amistad que había encontrado su propio camino hacia la redención.